también por Zoom como yo, es que, a ver, hoy inicia el otoño y con eso pues empiezan a bajar las temperaturas, llegan la época de algunas alergias, llega la influenza, el COVID-19 que simplemente no se va, y para hablar de cómo estar prevenidos, de qué podemos hacer para evitar contagios en casa, y creo que yo debería de haber hablado con él antes, pues está nuestro doctor de cabecera por Zoom, Paco Moreno, jefe de medicina interna del Centro Médico ABC. ¿Cómo estás, Paco? Buen día. Buen día, Maca, un gusto estar con ustedes. Pues así es, ha habido un repunte en casos COVID y bueno, todos hemos oído de alguien que esté enfermo por COVID de nuevo. Esto es algo que se va a presentar, no nos debe de sorprender, no es que estamos regresando al 2020. Yo lo que quisiera comentar hoy es que una infección depende, yo les digo a mis pacientes que es como un triángulo en donde está el virus, o en este caso el virus, el COVID, que ha ido cambiando conforme ha pasado el tiempo, ¿no? Por otro lado está tu sistema inmune, que en el caso de luchar contra el COVID, depende de cuándo tuviste infección, cuántas vacunas tienes, cuándo fue la última vacuna. Y la otra es el medio ambiente, que cuando empiezan a bajar las temperaturas, pues los espacios se cierran para que no se sienta frío, hay menos ventilación y hay mayor transmisión del agente infeccioso. Ahora, ¿qué podemos modificar nosotros para evitar que el virus nos esté afectando? El virus no lo podemos desaparecer, ya sabemos que este virus no va a desaparecer. Bueno, la otra parte del triángulo es tú. ¿Qué puedes hacer? Pues estar vacunado. Desafortunadamente aquí pues es el tema de que el gobierno no solamente escoge malas vacunas, sino no permite que se comercialicen las buenas. Entonces nos tiene aquí un poco afectados. Entonces, lo que podemos modificar es el medio ambiente. ¿Qué hacer? Pues si vas a espacios cerrados, usa cubrebocas. Si estás en un sitio cerrado, trata de ventilarlo para evitar que haya más contagios. Viene la época de invierno y va a haber un aumento en este tipo de infecciones. ¿Por qué? Porque el virus sigue mutando y el virus es muy diferente ahora pues al que te dio hace un año y medio. Y entonces es como si te diera una nueva infección, entonces te sientes más mal, te duele más la cabeza, te sientes más cansado, y la gente dice, el virus es más agresivo. No, lo que pasa es que tu sistema inmune ya no va a responder de la misma forma porque la vacuna que te pusiste pues ya no es muy actualizada y el último COVID que tuviste fue hace más tiempo. Es que eso justo te iba a decir, Paco, porque aquí, bueno, ni en sueño se va a aplicar la bivalente, ya lo dijeron, tampoco la vamos a poder comprar. Pero, por ejemplo, yo sí la tenía, ¿no? Me la puse apenas en enero y de todos modos pega duro. Me imagino que no tener la bivalente, pues si bien no es la misma peligrosidad de antes, sí te tumba, porque ya nos habíamos acostumbrado a 3 días de gripita y listo, estás fuera, y la verdad no. Así es. ¿Por qué te tumba? Porque el virus de esa bivalente ya se modificó. Y ahora en Estados Unidos desde la semana pasada se está aplicando la nueva vacuna, que si vemos es la tercera generación. La primera fueron esas originales que hubo de muchas marcas, colores y sabores. Aquí en México se pusieron la mayor parte de todas porque sí decidieron comprar de Tutti Frutti. Luego vino la bivalente y ahora está la que se llama XBB, o le van a llamar en Estados Unidos COVID 2023, un poquito como lo que pasa con influenza, que año con año se va modificando. Entonces, esta vacuna nueva que se está aplicando es para esta variante que está afectando más, que son subvariantes de XBB, que es a la vez variante de Omicron. Pero imagínate que aquí en México quieren poner Sputnik, Abdala y a lo mejor Patria. Las tres son vacunas de primera generación, es decir, hechas con base a la variante original. Entonces, ¿cuál va a ser la protección que te van a dar contra las actuales? Pues probablemente cerca de nulo. Es decir, yo te voy a poner la vacuna de la influenza del 2019 para protegerte en el 2023. ¿Cuál es el sentido? Pues ninguno. Lo más triste es que no dejen comercializar las vacunas buenas, porque la gente que quiera ponerse la buena vacuna, que se la ponga. Y así, si tú hubieras tenido esta vacuna, pues probablemente el cuadro hubiera sido mucho menor. ¿Por qué? Porque te va a proteger contra algo de lo que realmente está sucediendo, no con algo que ya pasó. Exactamente, pero aparte nos tienen acostumbradísimos a ver, si algo hacemos los mexicanos es vacunarnos, Paco. Es más, si vemos que están vacunando en un parque de la Secretaría de Salud, ¿no?
y tienen ahí su hielerita, vamos y nos vacunamos. Yo lo he hecho hasta sin preguntar bien contra qué me estoy vacunando, ¿no? Tenemos esa cultura de prevención y de vacunación. Sabemos, estamos muy enterados, sabemos que cada año la de la influenza cambia, que hay que ponerse otra. Y ahora nos vienen con esto cuando en México hemos hablado de por sí, más que nunca, de vacunas, cuando estamos más enterados, cuando han pues crecido estas voces como la tuya, en donde sabemos que pues las que salieron hace años no sirven y no nos protegen. Y parece que si no tenemos la posibilidad de irnos a Estados Unidos a protegernos, pues estamos aquí nada más a la buena de Dios y a usar el cubrebocas y esperar que no nos contagiemos. Así es, y mira, la brecha en salud se hace más grande porque, contrario a todo lo que dice el gobierno, de que primero los pobres y que es humanista y todo, pues a los que más afecta son a ellos, porque ellos no se van a poder ir al extranjero, porque si se llega a comercializar la vacuna, pues van a tener que pagar dinero para tenerla. Yo espero que las empresas ayuden y que si se llega a comercializar, que haya pues algún tipo de ayuda para que la gente se quiera vacunar. Pero creo que el tema que tocas, Maca, es muy importante. Somos un país en el que la cultura de vacunación era muy fuerte. Y digo era porque parece que esta autoridad ha hecho todo lo posible para que esa cultura se pierda. Te pongo varios ejemplos. 1 de cada 3 niños de menos de 18 meses está vacunado con todas las vacunas. Es decir, 2 de cada 3 no tienen vacunas adecuadas para sarampión, polio, tosferina, tétanos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber un número de niños en los próximos años que van a ser susceptibles a tener este tipo de infecciones. ¿Y qué ha pasado con la señora que tiene que ir al centro de salud y que lleva al niño? 1, ya no oye de la Semana Nacional de Vacunación. 2, llega y le dicen, ¿sabe qué? No hay vacuna, regrese la semana que entra. No puede estar pidiendo permiso en el trabajo. Entonces, ella voltea, ve que el niño no le pasó nada y dice, ay, ¿para qué lo vacuno si no le pasó nada? Porque la protección no es inmediata, es para el futuro. Todo esto, y el decir, es que las vacunas que están aplicando ahora para COVID no van a ser útiles, pues lo único que hace es desalentar a la población, que era una población muy fuerte para vacunarse, decir, pues ya no es necesario, parece que no es necesario. Y entonces se va a perder eso que tomó años lograr, pues que el mexicano tuviera eso de hay que vacunarse. ¿Por qué? Pues porque al gobierno no le interesa comprar vacunas, hay que hacerlo claro. Han tenido una falta de inversión en vacunas, como lo han tenido en falta de salud. Y si ves el presupuesto del 2024 es de llorar. Le quitan más dinero todavía a todos estos programas de vacunación, de prevención, etcétera. Tristemente están dejando una bomba de tiempo para el futuro, que obviamente pues patearon el basurero para que le toque a otro, pero pues a los que afectan son a los mexicanos. Y aparte vas al centro de salud a ponerte la tetravalente de influenza y tampoco está, o sea, se convierte como en una búsqueda inalcanzable, ¿no? Para lograr vacunarte, no nos están haciendo el favor de vacunarnos, y lo peor es cuando ya todas las actividades están como si nada, ¿no? O sea, antes quizás estaba más contenido con las escuelas, por ejemplo, pero hoy los niños, ¿no? Después de los 5 años que ya se podrían estar vacunando contra esto, están completamente desprotegidos y siendo un foco de infección, ¿no? Llevando eso a sus familias. Claro, y lo que pasa es que, bueno, la gente también se cansa de tener estas medidas de prevención. Me dicen, oye, tengo COVID, ¿me puedo ir mañana a trabajar? No, o sea, es que si no me corren, ¿no? Habla con tu jefe y dile que no puedes ir porque tienes COVID, te lo vas a contagiar. Entonces tampoco hay flexibilidad. En una escuela ayer me decían, es que me están diciendo que mi hijo vaya a la escuela porque si no le van a poner 0 en el examen. Oye, tiene COVID, no es como que no pasa nada, o sea, pueden tener algunas secuelas, pueden tener otras cosas. Hay que ser conscientes de que si tienes una enfermedad respiratoria, cheques que no sea COVID, y si tienes COVID, quédate al menos 5 días, y si vas a salir, usa cubrebocas. Y luego llegan y te dicen, creo que tengo COVID y vienen sin cubrebocas. Sí hay una responsabilidad de la sociedad, sí, pero creo que en mucho menor forma del enorme responsabilidad y fracaso de las medidas de salud por parte de la autoridad sanitaria. Pues lo vemos, Maca, 800,000 fallecidos por exceso de mortalidad por pandemia en México. Es de los peores países en el mundo
en esta situación. Doctor, pero y que pensamos que ya no es grave, perdón, ahí voy ya nada más con esto último, Dani, para que entres tú, pero pensamos que ya no es grave, ¿no? Hace unas semanas se hizo, pues, y creo que está en el ABC internado, se hizo del conocimiento el caso de Santos Mondragón, por ejemplo, periodista de Televisa pidiendo plasma, porque sí hay casos graves todavía de COVID, o sea, no le podemos perder el miedo. Así es, gente que tiene mal sistema inmune, que desafortunadamente está cursando con otra enfermedad, una persona que le da leucemia o que le da un linfoma y que está recibiendo quimioterapia para eso, le llega a dar COVID y es gravísimo. Entonces, hay que cuidar a esas personas como cuidándonos nosotros. Si te cuidas tú, cuidas a los demás. Es una enfermedad que requiere mucho la solidaridad de todos. Entonces, es cierto lo que dices, no a todo el mundo le va igual. Hay gente que tiene secuelas, además, el famoso COVID largo, en donde tienen problemas de fatiga, tienen problemas de pensar, porque tienen esta mente con niebla, que le llaman en Estados Unidos el foggy brain, y puede afectar mucho la calidad de vida. Entonces, sí hay que cuidarnos. No es decir, ay, si me enfermo no me pasa nada. No sabes. Mejor cuídate para que no pase nada. Sí, y te decía, doctor, que decías que no estamos en el 2020, pero lamentablemente por las cuestiones de salud volvemos a esa situación en la que si quieres una de las vacunas, pues tienes que tener los medios económicos para poder viajar y para ver si te la pueden poner, porque aquí no va a haber manera. Así es. Esto yo creo que esto ya no puede, es incluso contra la Constitución, porque antes había el pretexto de que era una emergencia sanitaria y entonces el gobierno tomaba el control. Ahora no. Ahora ya la emergencia sanitaria pasó, se eliminó desde mayo. Ahora deberían de permitir la comercialización de las vacunas. Es curioso y además, pues, patético, no decirlo de otra forma, que el subsecretario de Salud, el señor Gatell, yo no le puedo decir doctor, no sé ustedes. No, es doctor, claro que no, tampoco. No, digámosle don. Don Gatell. Don Gatell. Este hombre dice, es que para que sean comercializadas tienen que aprobar los criterios de calidad científicos. Y él aprueba 2 vacunas que no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, Sputnik y Abdala. Para darles este ejemplo, Sputnik son 2 dosis y cada dosis es diferente. ¿Cuál van a usar de refuerzo? Es decir, a ver, ¿qué te sobró en el refrigerador para que se los pongan? Ese es el verdadero problema que tenemos actualmente. Aparte, Doc, no hay literatura sobre estas, ¿no? Digo, no que nosotros la vayamos a entender si la leemos, pues nosotros no estudiamos eso, pero todas las vacunas tienen, ¿no? Todo un documento, puedes saber los procesos, ustedes los doctores pueden saberlo, y de estas 2, bueno, y de la patria ni hablemos, pero no se sabe nada. No, y los estudios que hay, por ejemplo, en el caso de Abdala, el estudio fase 3, pues es un estudio contra todas las normas científicas. Lo que hicieron fue vacunas a todos y a ver qué les pasa. No es un estudio en donde vacunas con la vacuna, a otros con placebo, ves la evolución, después a los de placebo ya los acabas vacunando, pero ves cuál vacuna sirve. Así se hicieron todos los estudios para probar Pfizer, Moderna, AstraZeneca, incluso CanSino, todas estas pasaron por ese protocolo. Abdala sabemos que es una vacuna cubana, en donde pues, el régimen cubano dice, se hacen las cosas así porque yo digo, y es casi lo que está pasando aquí en México, se ponen estas vacunas porque yo digo, sin ningún sustento científico y solamente por un sustento ideológico, que es lo más grave de todo. La ideología, la política por encima de la ciencia y la salud. Oye, doctor. Y sin cuestionar nada. Y no olvidamos también el desastre que se llamó cuando los vacunados con Sputnik o Abdala, en algunos casos también con AstraZeneca para Estados Unidos, pero no podían ni siquiera salir de viaje. Sí, eran CanSino, Sputnik y Abdala. Porque no se hacen las cosas bien, porque se hacen las cosas como te comento. A mí mi impresión es que fueron al refrigerador y dijeron, pues mira, sobraron 4 millones de dosis de Sputnik. Que además, te digo, ¿cómo sabemos que no están caducas? Claro. Tampoco es que Rusia sea el país más abierto y con la mayor apertura para saber las fechas de caducidad, etcétera. Entonces, ¿cómo sabemos que esas vacunas son buenas? Y si son recientes, pues se las acaban de comprar a un régimen que aparentemente, hasta donde yo sé, tiene un boicot comercial. Que expliquen, ¿no? Que digan
¿Cómo van a ser esas vacunas? ¿De dónde salieron? Si son sobrantes, ¿cómo sabemos que no tienen fecha de caducidad? Si son sobrantes, ¿por qué van a decidir poner una dosis de la primera o de la segunda? ¿Y por qué? Nada tiene sustento científico. Doctor, y otra pregunta que ya lo hacías tú mención hace un momento. Con todas estas mutaciones, y bien marcaste, ¿no? Ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, de repente dicen, tienes que venir porque tienes que venir. Y mencionaste una cuestión de por lo menos 5 días. Pero con estas mutaciones, también como que la misma gente dijo, tengo COVID y en 3 días me recupero, en 4 o en 5. O sea, igual y tenemos que volver a los 10, 15 días, o si es con 5 días o es con 7 días, porque eso también no estamos viendo qué está sucediendo, ¿no? Mira, las recomendaciones aún con estas variantes es que 5 días y salgas con cubrebocas, o 7 días si vas a estar en contacto con alguien que pudiera ser vulnerable. Entonces, esto de la escuela dicen, oye, pues ya venga el niño, ya son 2 días, ya. Y el niño va y en la escuela hay un maestro que tiene alguna enfermedad que no sabía, que le baja su sistema inmune, pues puede acabar aquí en terapia intensiva. Es muy triste porque los que llegan a estar aquí luego en el hospital son la gente que más se cuidó, pero desafortunadamente los de alrededor se dejaron de cuidar y los acaban contagiando. Claro. Oye, ¿y en qué separábamos, doctor? O sea, a todo esto. Mira, acuérdate, vino la original, después en el 2020 aparecieron alfa en Inglaterra, beta en Sudáfrica, gamma en Brasil y luego delta en China, que fue más del 2021. Y después a finales del 2021 apareció Omicron. Omicron ha sido, haz de cuenta, el nuevo eslabón. A partir de este Omicron han aparecido subvariantes. De esa, vamos a decir, una rama de Omicron es la llamada XBB, que precisamente es la vacuna que se está produciendo actualmente en los Estados Unidos, tanto de Pfizer como de Moderna, que es contra esa rama de variantes que están saliendo. Pero evidentemente, como sucede con otros virus, el virus para sobrevivir realiza mutaciones para escapar del sistema inmune y que pueda seguir afectando a seres humanos. La única manera como un virus se mantiene activo es que infecte, porque al infectar se replica en las células, o sea, se multiplica, y eso va a hacer que el virus siga activo. Tiene que buscar un huésped susceptible. Entonces el virus va mutando, va cambiando para poder tener esa capacidad de seguir activo. Es muy diferente, como comenzaba, más de 150 mutaciones tienen las subvariantes actuales de la variante original. Esa variante original es la base de las vacunas que nos van a poner o que quieren poner aquí a partir de hoy. Ahorita la que tendríamos que estar teniendo es la bivalente que fabricaron Pfizer y Moderna. La nueva bivalente. Que ya se está aplicando desde hace una semana en Estados Unidos, se empezó a aplicar en Europa esta semana, se va a aplicar en Canadá esta semana. Entonces, y además, ahí, Maca, puedes ir en cualquier momento, vas, te vacunan y no tienes que ir a hacer colas, estar viendo dónde te van a vacunar, porque aquí te vacunan cuando quieren, con la que quieren, donde quieren y como quieren. Ahí vas al súper y te vacunan. No, hombre, llegando. Si vas al súper, te vacunan. Llegando en el aeropuerto, te ofrecen la vacuna. Entonces, esto es muy importante, Doc. Quien ya tiene es la bivalente pasada, sí debe de ponerse ahora el nuevo refuerzo. El nuevo refuerzo, y véanlo ya no como, es que yo llevo 5 vacunas, yo no llevo 23 de influenza, me voy a poner la de influenza de este año. No me voy a poner la 5ª o la 6ª, no, te vas a poner la vacuna actualizada de COVID de este momento. Eso es lo que hay que hacer. Por eso estamos tratando de promover que la vacuna se conozca como COVID 2023, porque si no, la gente piensa que siguen siendo refuerzos de esas anteriores, y no debe ser así, aunque en tu país lo estén haciendo así. Claro, sin duda. No, y te voy a decir ahorita que tú platicabas justamente esta cuestión, ¿cómo sabemos cómo las cuidan? Personalmente, esto sí no fue de que me lo hayan contado, en Campo Marte fui, y de repente aparecían los militares con una loncherita, abrían la loncherita y de ahí salían las vacunas. No sabías cómo estaban, si estaban bien refrigeradas, si las habían manejado de manera correcta o no. Y no es pensar mal, es lo que vi, así de realidad. Y luego a la hora de que las tenían que mezclar, ya sabes, el líquido con la sustancia, o sea, te dejaba la cuestión de ¿se está haciendo de manera correcta o no se está haciendo de manera correcta?
Claro, porque han pasado tantas cosas con con la pandemia que ya no confías. Es decir, a lo mejor lo están haciendo bien, Claro. pero ya has generado tanta suspicacia porque dices, vamos a poner ahora estas vacunas. ¿Por qué? Entonces, pues te van a poner la de Sputnik. ¿Y cómo sabes que la vacuna está bien? O sea, te han generado tanta suspicacia que vuelvo al tema de Maca. Hacen que tu cultura de vacunación pues, la pierdas porque dices, híjole, caray, yo no sé si realmente esta vacuna me va a hacer más bien que mal. Sí. Sí, claro. Pues muchas gracias, Doc. A cuidarnos con lo que podemos, ¿no? Cubrebocas, aunque ya nos harte, ya no queremos saber nada de él, de verdad. Yo ahora que me lo pongo de pronto en casa, ya no se soporta, pero es necesario, es un acto de civilidad y de responsabilidad. Si vamos a tomar un vuelo, si vamos a estar en lugares cerrados, pues cuidarnos con lo que sí podemos nosotros, ¿no? Así es, y tomar mucho líquido, tener paciencia, sabes, vas a pasar unos días más o menos pesados, trata de tomar tus espacios de descanso, no luches contra tu cuerpo, si tu cuerpo te pide una hora de siesta, tómala. Entonces, irse recuperando, esa es la forma natural de recuperarse. Estamos acostumbrados a tener una vida en el acelere. Acuérdense que la pandemia cambió el mundo. Doctor, última pregunta nada más. Con los niños pequeños, los pequeños, menores de 2 años, que es muy complicado, por supuesto, el uso del cubrebocas, ¿en ellos se sigue haciendo la cuestión de que sin cubrebocas o hay alguna cuestión en la que se pueda ayudar a protegerlos? Pues mira, los cubrebocas se han demostrado que se pueden utilizar a partir de los 3 años en adelante sin mayor problema. Yo insisto que es importante que dejemos esa cultura en los niños porque pues probablemente, y ellos tienen más posibilidades de enfrentarse a una pandemia en el futuro que nosotros. Esperemos que nosotros, por lo menos a mí que ya no me toque, por favor. Pero que aprendan que el cubrebocas no es algo malo, porque daría la impresión, y otra vez con los mensajes del gobierno, que el ponerte un cubrebocas es sinónimo de que no eres valiente, de que que es un bozal, que sirve para lo que no sirve, pero no sirve. O de mordaza incluso, ¿no? Sí. O alguien que dijo que era un bozal, ¿no? Alguien que dijo que era un bozal. Entonces, este tipo de mensajes pues no hacen nada bien. ¿Qué con los niños? Buen punto. Bueno, en Estados Unidos permiten la vacuna a partir de los 6 meses. La vacuna la nueva vacuna XBB se va a aplicar a partir de los 6 meses. Evidentemente aquí va a ser complicado ponerla. Yo creo que los niños lo que hay que hacer es, si el niño está enfermo, si el niño tiene gripa, pues manténlo en la casa, que no salga a jugar con otros niños para que no diseminamos la enfermedad. Ya sé, es difícil tener un niño chiquito en casa y no tenerlo entretenido, pero pues hay maneras de entretenerlos, hay maneras de hacer juegos y todo para evitar que sigan dispersando la enfermedad. Perfecto. Pues muy bien, Doc. Pues a cuidarnos. Esta cepa, sí, ya nos habíamos acostumbrado que nos daba leve. Esta cepa, pues pega duro y estamos más desprotegidos también. Esa es la verdad. Así que a cuidarnos. Yo creo que llevas ya unos años muy cansados, entonces sí. No te va a tocar la próxima, no te preocupes. Ya tómate el descanso para la siguiente. Gracias, Maca. Pues esperemos que no nos toque a nadie y pues lo que hemos aprendido es hay que cuidarnos, cuidarte como tú dices, cuida a los demás. Es un acto de solidaridad con los demás. Pues sí, así es. Muchas gracias, Paco. Siempre increíble verte. Saludos en casa. Un abrazo, que estén bien. Nos vemos. Tú también, Paquito. Muchas gracias. Bye. Bye. La que sigue, por favor. Bueno, El doctor. la que sigue, por favor. Y mencionan aquí la jefa en turno, Gisela, que vas tú, Fausto. Date. Gracias.